una publicación, involucra una serie de cambios que tenemos que adoptar. Por eso es que estamos con el doctor Villena. Doctor Villena, qué gusto, buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jennifer? Un gusto, el gusto es mío acompañarla. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo deberíamos nosotros empezar a hacer, pues, no, este proceso de el retiro o el uso facultativo de las mascarillas en espacios abiertos, tomando en cuenta que, ni bien se dio a conocer ayer, hubo mucha confusión? Es más, solo el día de hoy recién nos hemos enterado que esta es una medida que va a entrar, ¿no?, en vigencia a partir del 1 de mayo. Pero ¿cómo tendríamos que hacer esa transición de el uso facultativo de mascarillas en espacios abiertos? A ver, Jennifer, gracias a Dios que han dicho que el uso de mascarillas es facultativo. O sea, el que quiere usa y el que no quiere no usa. No han prohibido usar la mascarilla, felizmente, porque de repente la noticia sale con una versión medio extraña y nos dicen: se prohíbe usar mascarilla, y sería una locura, pues, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, yo digo, gracias a Dios, hay que tener fe en el Perú, también dicho sea de paso, gracias a Dios, lo único que dijeron fue: están ustedes autorizados a usar la mascarilla si quieren, si no, no la usen, pero sobre todo en aquellos lugares donde la vacunación ha superado el 80%. Bueno, la medida tiene sentido y sobre todo que estaría oficializándose algo que ya hace mucho tiempo la población desarrolla en nuestro medio. Muchísima gente usa mascarilla cuando quiere y cuando no quiere, en fin, y entonces ahora ya se ha oficializado el que usen los que deseen, usen los que quieran, ¿ok? Pero sobre todo bajo la expresión: como más del 80% de la población de esta región, por ejemplo, Ancash, Lima, Lima ciudad, ¿no es cierto? Si el 80% está vacunado, entonces ya pueden ustedes, si quieren, usar mascarilla en los lugares públicos. Claro. Doctor Villena, ¿pero para qué tipo de población tendría que ser, no quiero utilizar la palabra obligatorio, pero digamos preferible el uso de la mascarilla, incluso hasta en espacios abiertos? Es decir, personas que de repente por ahí tengan alguna enfermedad que los hace vulnerables, personas que están en procesos virales. ¿Hay algún tipo de especificaciones que podríamos tomar en cuenta si es que de repente por ahí queremos hacer uso o practicar esta nueva normativa que van a implementarse en nuestro país? A ver, Jennifer, su generosidad es enorme. Está diciendo: gobierno, señor gobierno, ¿no han podido pensar un poquito más, un poquito mejor y decir, este grupo poblacional, mejor que sigan manteniendo su mascarilla? Lo está diciendo usted, no yo. O sea, se está refiriendo a los hipertensos, los diabéticos, los obesos, todo ese grupo mayor de 65 años, ¿no es cierto?, gestantes inclusive, que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad seria, y especialmente si es que no están vacunados. O sea, si hay población con estas características, hipertensión, diabetes, obesidad, asma inclusive, o gestantes, en fin, personas de alto riesgo, y no están vacunadas, pues ni hablar. Ese grupo debe, por recomendación, seguir utilizando mascarilla aún en los lugares, especialmente en los lugares donde haya aglomeración de gente. Y ese es otro punto, doctor Villena, que imaginamos, esperemos, ¿no?, esta normativa que se va a publicar en el Diario Oficial Peruano especifique de manera bien clara, ¿no?, que hay espacios abiertos y espacios abiertos, ¿no? Es muy distinto hablar, pues, de repente del Campo de Marte, de la calle, del parque o de la playa, y hablar, pues, del paradero o los paraderos del Metropolitano y del Metro de Lima. Ambos son espacios abiertos, pero la cantidad de personas nos obligaría a nosotros a utilizar, pues, la mascarilla, ¿no?, si es que no queremos vernos contagiados de algún tipo de virus. Bueno, a ver, la reconozco por su voz, Jennifer, pero me gustaría verla, porque lo que está usted comentando es extraordinario. Está diciendo exactamente lo que tiene que hacerse, es decir, explicarle a la población quiénes son los que tienen riesgo de infectarse, quiénes son los que podrían llegar a cuidados intensivos si no están vacunados, y quiénes son los que podrían fallecer no estando vacunados. Y que por lo tanto la primera medida antes de decirle a la población sáquense la mascarilla, es dar la posibilidad de que toda la población esté vacunada. Por lo menos el 80%, idealmente el 90%. Entonces yo
yo como gobierno tengo la obligación de vacunar, no de ofrecer la vacuna, sino de vacunar a por lo menos el 80% y de ser posible el 90% de la población. Y luego que yo cumplí con mi obligación, porque los temas de salud son obligación del país, cuando ya cumplí con mi obligación yo le puedo decir, señor, usted no va a ir a su trabajo si no está vacunado, ¿dónde está su carnet de vacunación? No entra. Usted no puede entrar al cine si es que no tiene su carnet. Pero yo no cumplí, entonces no le puedo exigir, número uno. Número dos, si ya cumplí con más del 80%, yo les puedo decir a todos, incluyendo las personas de riesgo, porque ya están vacunadas, tienen sus 3 dosis, ya están ustedes en condiciones de no utilizar mascarilla, porque están vacunados y la presencia del virus cada vez es menor en nuestro medio. En algunas regiones, el número de personas infectadas es muy bajo, cada día mueren menos, hay más camas libres y hay más camas en cuidados intensivos, inclusive libres. Por lo tanto, estas condiciones de población infectada recientemente, población hospitalizada en un servicio cualesquiera que sea, y sobre todo población en UCI, hospitalizadas en UCI, esos parámetros son fundamentales para saber en qué momento de una pandemia estamos. Si están subiendo, ¿no es cierto?, si el porcentaje de camas de hospital libres supera lo recomendado por OMS o cualquier entidad de salud, y en nuestro medio también, ¿cierto? Si supera ese porcentaje, ni hablar. Quiere decir que todavía estamos en un momento de pandemia. Y lo mismo, si la mortalidad está aumentando, estamos en un momento de pandemia. Esa no es nuestra realidad en este momento, gracias a Dios. Y por eso digo, tengamos fe en el Perú, por supuesto, porque esto nos va a, gracias a Dios, tener de alguna manera al margen de otro país que pudiese estar creciendo la frecuencia de infección. Ahora, pero doctor Villena, las experiencias que han ocurrido en otros países, ¿no?, donde también se tomaron estas medidas de levantar la restricción, o mejor dicho, el uso obligatorio de las mascarillas, y luego nuevamente regresar al uso, nos obliga a pensar de que estas son medidas que tienen que tomarse de manera temporal y de ir midiendo, ¿no?, como todo tiene que hacerse, ¿no? No solamente lanzar una medida y que quede ahí, sino simplemente de repente colocarse pues un tiempo de plazo para ver si es que se ha registrado un mayor incremento en el número de contagios, tomando en cuenta que hay variantes como el BA2 que son incluso más contagiosos que la propia Omicron. Qué gusto me va a escuchar, ¿verdad? ¿Verdad, Jennifer? Gracias. Está usted muy informada, muy bien informada. Lo que dice usted, yo debiera decir sí y nada más, pero me permite hacer un comentario. Vea, no estamos en el momento en que hubo segunda o tercera ola en Perú, y que a su vez en otras regiones, en otros países, también había una cantidad de gente infectándose cada día más porque recién aparecían estas variantes. Hoy día las variantes que han seguido apareciendo y que siguen, X0 en cualquier momento, ¿no es cierto?, la BA2 o la que usted quiera, es una subvariante de Omicron, infectan más rápidamente. Infectan a más gente, pero no matan más gente. No es muy letal. No son más agresivas, sino más bien infectan. Y aunque parezca mentira, el hecho de infectar a más gente hace que esa población ya está vacunada, pues, por lo menos con el propio virus, si es que se infectó. Una inmunidad. Y probablemente mucha gente, así es, adquirió inmunidad natural por la presencia del virus en su organismo y que no ha desarrollado una enfermedad severa y ni se enteró que estaba con el virus, probablemente. ¿Ok? Entonces tenemos una población que accidentalmente ya se protegió y no lo sabe. Porque como no tuvo síntomas, no pasó nada. Claro. Y eso favorece el hecho de que la población, teniendo un 80% de vacunación, más algún porcentaje en la población que tuvo la infección y no desarrolló enfermedad seria y ya está protegida, entonces las posibilidades de que el virus siga infectando cada vez son menores. O sea, hay menos población a quien pueda afectar el virus y producir enfermedad. Claro. ¿Ok? Perfecto. Y esto hace que en las mutaciones subsiguientes y las que se están produciendo hasta el día de hoy, el virus, generalmente cuando el virus muta, este y otros virus, casi es una regla entre los virus cuando mutan, no mutan para hacerse más agresivos. Vea qué interesante. Cuando el virus muta,
muta para hacerse más infeccioso, porque lo que le interesa al virus es tener a alguien a quien infectar lo más rápidamente posible y no matarlo para seguir replicándose y replicándose el virus. Claro que sí. Doctor Villena, y finalmente lo que sí debería de quedarse es el uso obligatorio de la mascarilla en el caso de que nosotros estemos haciendo pues un proceso viral, al margen de que sea gripe, influenza o COVID-19, ¿no? Una vez que lleguemos, esperemos, Dios mediante, muy pronto a la endemia, porque digamos ya en sociedades mucho más avanzadas, el uso de la mascarilla es algo muy frecuente cuando alguien está atravesando pues un proceso viral, ¿no? Algo que imaginamos se quedará acá en nuestro país. Bueno, complicado. Eso sí es complicado, porque las costumbres, claro, lo que pasa es que, salvo en Asia, que más o menos se utiliza como una medida de protección, ¿no es cierto?, en algunas regiones, tampoco hay en Europa, Estados Unidos, Canadá, en ningún país se utiliza la mascarilla como una medida de protección para cualquier infección respiratoria. Empecemos entonces, pues, doctor Villena. Pero es que, y no está usted equivocada, especialmente aquí en Perú, por una razón. Nosotros somos uno de los países que tiene la más alta tasa de tuberculosis extra drogo resistente, o sea, la peor de las tuberculosis, resistente a todos los medicamentos que son capaces de combatir la enfermedad. Estamos entre los primeros lugares, o sea, medalla de plata por lo menos para nosotros, y estamos felices porque ya en algo tenemos que tener una medalla. Y en tuberculosis extra drogo resistente somos un país representativo de esta enfermedad. Por ello, cuando usted dice, ¿deberíamos usar mascarillas? Le digo, sí, pues por supuesto, indudablemente. Podría ser una medida, pero no es muy popular, no es muy cómodo estar con la mascarilla, ¿no? Además, no se aprecia el rostro de las personas. Y cuando uno conversa con alguien, no solo desea verle los ojos, ¿no es cierto? Ver toda la quiere ver a la persona, quiere ver sus gestos, a ver cómo gesticula, cómo escucha lo que le decimos, y etcétera. Entonces, no es muy fácil que se adquiera esa costumbre en un país latino como es el nuestro, dado que nuestra peculiaridad es de otra naturaleza, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Si me dice por salud, de acuerdo con tendría que ser. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Juan Villena, médico infectólogo y docente también.